¡Ay, lindo peluche! ¿Eh? Es el incienso. Ayúdame. ¿Eh? Es para limpiar la casa de malos espíritus. ¡Son muchos! No sé, pero si pasamos bien el incienso, no queda ninguno. ¡Listo! ¡Ahora a jugar afuera! ¿O también están afuera los malos espíritus? Tengo que ayudar en la cocina. No puedo jugar. ¿Me estás preparando un cumpleaños sorpresa? No, es comida para la Pacha. ¿Es una amiga del colegio? No, la Pachamama, la Madre Tierra. Empieza la época de siembra y hay que pedirle permiso a la tierra para ararla y sembrarla. No, es un regalo para la Pacha. Pacha, pacha, pacha. ¿Sabes decir otra palabra? ¿Estás celoso? Mira si voy a estar celoso yo. Oh. Lo que pasa es que... pensé que en vez de organizar el cumpleaños de la Pacha, me ibas a ayudar con el mío. ¡Ay, no es el cumpleaños de la Pacha! ¿Es tu cumpleaños? Sí. ¡Oh! ¡Feliz cumple! No sabía que era tu cumple. Sí. Estoy muy ocupado. ¡Oh! ¡Mi vida es un lío! ¡Oh! ¡Mira la hora que es! ¡Se me hizo tardísimo! ¡Ay! Ese no es el reloj. ¡Te dejo! ¡Tengo que hacer mil cosas! ¿Qué haces? Las invitaciones para mis amigos. Te invito a la mejor fiesta de cumpleaños. Cariños, Elvis. Ya que estás ayudando a tu amiga Pacha a hacer su cumpleaños, Ya te dije que no es su cumpleaños. ¿me ayudarías también a mí? ¿A tu querido amigo invisible? ¿Qué hay que hacer? ¡Sí! Mira, casi nada. Hay que terminar de hacer las invitaciones y mandarlas. ¿Cuántos amigos tenés? Yo te dicto. Querido Pupu Cosquillas, ¿cómo estás? Seguro muy bien, porque tenés un gran amigo como yo. Y ahora vas a estar mejor. ¿Sabés por qué? ¡Porque te invito a mi cumple! ¿Le pusiste signo de admiración?
Sí, y un corazón. Me gustan los corazones. Vamos con la siguiente. ¡Querido Raúl! Y si no venís, me voy a enojar mucho. Ay. Tu mejor amigo, Elvis. Listo. Era la última. ¡Lali! Necesito ayuda con la comida. Oh. Ahí voy. ¡Lali! ¡Qué casualidad encontrarte por acá! Ay. Necesitaría una cosita más de la lista. ¿Sabes hacer torta de cumpleaños? ¡Sí! ¿La querés de chocolate? Le puedo poner dulce de leche también. Me estaba imaginando una torta como esta. Pero esa es una torta de casamiento. ¿No ves los muñequitos? ¿Y si en vez de dos novios pones un muñeco mío? Pero Elvis. ¡Por favor! Oh, está bien. ¡Lali! Ayudo a la abuela con las cosas de la pacha y después hago tu torta. Saludos a esa pacha. ¡Lali! ¡La torta! Lali, ¿me ayudas con las tartas? ¡Los globos! ¡Los pompones! ¡La torta! Oh, Lali, el incienso. ¡Lali, la piñata! ¡Ayúdame a elegir la ropa! ¡Y la música! oh. ¡Lali! No, tengo sueño. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Y la corpachada? ¿La qué? La corpachada. ¿Ya se terminó? Mi cumpleaños está por terminar. Y todavía no recibí ni un solo regalo. No te preocupes por eso. ¡Ay, no! ¿Lali? ¿Estás lista? ¿Ya nos vamos? No terminé todavía. Está bien, no te preocupes. La Pacha no te va a pedir nada. Vamos a visitarla. Acordate, vamos a pedir lo justo y devolver lo necesario. ¿Pasa algo? No, es que es el cumple de un amigo y no le pude terminar su regalo. Tranquila, Lali, venís cuando termine. Te esperamos. Oh. ¿Qué hacías? Nada. ¿Y tu cumpleaños? ¿Cuándo llegan los invitados? No importa. ¿Vos no tenías que ir a la pachada? Digo, a la pachi. A la corpachada. Me parece que ya terminó. ¿Qué tenés ahí? Nada. Déjame ver. Era tu regalo sorpresa. Oh, ¿para mí? Mm. ¡Me encanta! El rojo es mi color favorito. El de la pacha también. ¡Eh! ¿Qué? Ahí está, la corpachada. ¡Ah! Parece que se olvidó de los regalos.
Hola, Pacha. Este es Elvis, mi mejor amigo. Quiso venir a verte. Ahora le podés pedir un favor. Por ejemplo, queremos pedirte permiso para poder plantar en la tierra, Pacha. ¿Un favor? Sí, pedimos lo justo y devolvemos lo necesario. ¿Qué le querés pedir? Que seamos amigos para siempre.